En cumplimiento a la actividad 1 de la semana 2, el contenido a elegir es la historia crítica, del grado quinto de secundaria. En concepto, la historia crítica, desde antes que el ser humano invente la escritura, la historia de los pueblos era transmitida de generación en generación a través de la historia oral, como por ejemplo los cuentos, canciones, poemas, relatos y prácticas que se producían para no perder la memoria colectiva. De igual forma, los hechos y acontecimientos que estudia la historia debe ser entendida dentro del contexto en el que se desarrollaron y no como hechos aislados. En el siguiente cuadro de análisis se detallan las diferencias entre la historia tradicional y la historia crítica. Visión tradicional de la historia. La historia tradicional se enmarca en el estudio limitado de personajes, estudia hechos históricos de forma aislada, se limita a describir los procesos históricos sin analizarlos, realiza un recuento de personajes, hechos, etc. Promueve una historia enunciativa, poco activa y un saber cerrado y concluido. La historia crítica y reflexiva que queremos construir en la actualidad tiene las siguientes características. La historia crítica analiza el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos históricos, estudia procesos históricos de forma global, desarrolla la capacidad de detectar y descubrir sistemáticamente los problemas históricos. Busca vínculos y conexiones entre el problema y las totalidades. Interpreta y busca la comprensión de los fenómenos estudiados. A continuación se detalla la información de la investigación en base a mi experiencia según los criterios del cuadro de análisis y rediseño de contenidos. 1. Pertinencia, claridad y aplicabilidad. La historia crítica es un enfoque que permite analizar de manera profunda y reflexiva los procesos históricos, considerando no solo los eventos, sino también las interpretaciones, narrativas y contextos sociales, culturales y políticos que los rodean. En el contexto del avance curricular, la pertinencia, claridad y aplicabilidad del contenido de la historia crítica son esenciales para fomentar una educación integral y crítica en los estudiantes. Número 2. Crítica al enfoque eurocéntrico. ¿Aceptación o negación? La crítica en el enfoque eurocéntrico en la historia se centra en la necesidad de reconocer y valorar las múltiples perspectivas y realidades históricas que han sido sistemáticamente ignoradas o minimizadas por una narrativa centrada en el pensamiento occidental. El enfoque eurocéntrico se sigue manteniéndose en muchas instituciones educativas, pero existen movimientos que buscan diversificar los contenidos que sean inclusivos y acordes a una realidad. Con referente al contenido de la historia crítica, propone una revisión y un replanteamiento de los contenidos curriculares, buscando una educación que fomente el pensamiento crítico y el análisis de las estructuras del poder en la historia. Número 3. Propuestas de rediseño o replanteamiento de contenidos argumentando. Rediseñar el contenido de la historia crítica en el avance curricular no solo hará que el aprendizaje sea más pertinente y atractivo, sino que también equipará a los estudiantes con las herramientas necesarias para convertirse en pensadores críticos y analíticos ante el legado del pasado, al integrar nuevas metodologías, tecnologías y enfoques interdisciplinarios. Se puede fomentar un ambiente educativo más enriquecedor que prepare a los estudiantes para abordar los retos del presente y del futuro desde sus contextos.
4. Plantear estrategias didácticas para su concreción. Para abordar el contenido de la historia crítica en el avance curricular de forma efectiva, es fundamental considerar estrategias didácticas que no solo se alineen con los objetivos educativos, sino que también adapten a la realidad de los estudiantes y su contexto. Se plantea las siguientes estrategias didácticas: aprendizaje basado en proyectos, debates y foros de discusión, estudio de caso, uso de fuentes primarias y secundarios, visitas y salidas educativas, integración de tecnologías, reflexión personal y crítica. Muchísimas gracias.